Las bases del marketing siguen siendo las mismas. Hoy lo que cambian son los canales. Porque hoy el marketing, sí, sigue teniendo un foco estratégico importante, la estrategia es supremamente importante, pero también la transformación digital es necesaria. Todas las marcas, aún las que ya están posicionadas en el mercado, deben de seguir haciendo reconocimiento y posicionamiento de marca. ¿Por qué? Porque cada año hay nuevos competidores. La IA hoy es el reto más grande que tienen las marcas. Más del 69% de las personas están utilizando redes sociales a nivel mundial. Las bases del marketing siguen siendo las mismas de hace décadas. Lo que cambia hoy es la estrategia, la herramienta, la técnica que usamos finalmente para llegar a nuestros consumidores. Hoy, ¿para qué debemos aprovechar la IA? Para mejorar productividad, para mejorar procesos de creación de contenido, procesos analíticos, para también mejorar todo lo que sea experiencia al cliente, aprovechar y automatizar, pero ya no automatizar solamente un proceso, sino automatizarlo con mejora continua. Bienvenidos a E-Commerce Coffee, el podcast donde hablamos de comercio electrónico, omnicanalidad, comercio, marketing. Lo hablamos en serio, pero con cafecito en mano. Yo soy Oscar González, desde Panamá, Y yo soy María Canahui, de Guatemala. y hoy vamos a hablar de marketing digital sin humo. Vamos a hablar de lo que realmente son las tendencias que las marcas deben aprovechar en el 2026 y irnos un poco del lado de todas esas cosas que nos están vendiendo. Tendencias, Sí, flash, marketing es contenidos o estar en redes o sí, todas las cosas que quizás... demasiadas... Mucho humo. Mucho humo ahí, Mucho humo, mucho mucho humo. humo. Yo voy con la historia, hoy me toca la historia, a ver Por si, favor, a ver, si cuéntame. recupero ahí y No lo creo, me gano el almuerzo. pero vamos a ver. Mi historia de hoy es más bien una reflexión sobre la evolución del marketing, cómo el marketing ha evolucionado y los que trabajamos en esta industria, cómo nos hemos adaptado, sobre todo los últimos 25 años, que creo que ha sido la época donde más se transformó el marketing, ¿no? Y voy a hablar ahí sí un poquito de historia. Pensemos que al final de los 90, primeros años de los 2000, llegaron los sitios web, ¿no? Y ahí llegó todo el boom de los sitios web, del posicionamiento en los buscadores, para que las marcas pues estuvieran al alcance de los consumidores que ya nos estaban empezando a buscar en Altavista, en Google, en Yahoo, en todo lo que son buscadores, ¿no? Ese fue como uno de los primeros retos que afrontaron las marcas, ¿no? Luego llegó el boom de las redes sociales. Ahí en el 2005, 2006 vino Sí. MySpace, Facebook, después estuvo Twitter, algunas otras que murieron en el camino, como Vine. Vine. Me leíste la mente. Correcto. Y bueno, después vino TikTok por ahí en el Sí, 20. ya, más Pero reciente. quiero regresar a el punto cuando llegaron las redes, ¿no? Porque las redes llegaron, las redes sociales, y significaron un reto grande para las marcas, porque las marcas pasaron de ser los únicos con poder de hablar, con poder de transmitir su mensaje, a el consumidor llegó, yo Sí. opino, yo creo contenido, yo digo lo que pienso de tu producto, de tu Mm, marca, mm, y luego cuando entra Instagram y viene TikTok, todo este alcance por medio de videos se potencia sí. y las marcas se obligan a ser transparentes, a responder al consumidor, a cambiar sus estrategias de marketing, a cambiar sus productos. Hoy, por ejemplo, hay grandes corporaciones que están replanteando su modelo de negocio, la composición de sus productos. No quiero hablar de marcas específicas, pero hay muchas corporaciones que por muchos años creaban sus productos con no los mejores ingredientes. Ah. Y la crítica constante de las audiencias, de los consumidores, de... Vamos a hacer un episodio de ética, ¿te Sí, parece? sí, 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 sí. Entonces, ¿esto qué causó? Que ellos tuvieran que cambiar todo este proceso de confección de productos hacia productos más orgánicos, ¿no? Pero todo esto viene porque las redes sociales le dieron poder al consumidor, ¿no? Sí. Y luego llegamos al punto donde estamos hoy, que esto empieza probablemente en el 2022-23, donde llega la IA, la inteligencia artificial, y en este punto, aquí por eso hago este movimiento, porque todavía es un reto grande para las marcas. Muchas marcas están hoy entendiendo cómo ¿Qué es marketing? aprovecho, Todavía cómo... están entendiendo algunas qué es marketing. Exacto. Entonces, la IA hoy es el reto más grande que tienen las marcas. Yo creo que si vemos hacia el 2025,
todo lo que pasó en la industria de la publicidad, cómo los grandes grupos publicitarios se fueron comprimiendo porque la industria cambió, muchos despidos, muchas tareas que hoy la IA está reemplazando, pero aún así todavía es un reto, ¿no? Pero la reflexión es que el marketing siempre se adaptó al reto que se diera y fue evolucionando, y hoy estamos en un punto en el que estamos entendiendo cómo afrontamos este reto de la IA, que no dudo que lo vamos a superar y lo vamos a sacar bien y vamos a salir victoriosos, preparados para el siguiente reto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, esta es la reflexión, la historia, un poco de evolución del marketing. Yo quisiera, antes de que empecemos con los bloques, porque aquí somos marqueteros puros, Otro de tema corazón. apasionante. Entonces, quiero que brevemente te presentes y luego yo les voy a hacer un resumen. Ahora justo me enteraba que hiciste un programa en Stanford. Cuéntame en breve tu trayectoria por marketing. Voy a tirar mi cédula, como dicen en Panamá. A aquí. ver, por favor, porque quiero que la audiencia entienda Sí. que estamos hablando de un tema que manejamos muy bien, pero que además nos encanta y que como marqueteros entendemos que cuando hablamos de marketing, los demás como que no nos entienden y queremos que entiendan. Queremos que el marketing sea más sencillo de entender, no importa en el equipo en el que estés, en el área de la operación. Marketing te beneficia, te ayuda, te quiere facilitar el trabajo, pero por eso queremos contarlo un poco más. Bueno, yo soy publicista de profesión, me gradué en el 2006, 2007 en la universidad y empecé a trabajar en una agencia de publicidad en Panamá, del grupo WPP, Ogilvy, todo ese grupo, estuve ahí un tiempito muy corto y luego me fui a Publicis Group, donde hice mi carrera por 6 años. Ahí empecé. Principalmente estuve en el área de medios, viendo medios tradicionales, siempre con mucho foco de proyectos regionales, porque en Panamá pues, se ven muchas operaciones regionales desde allá, ¿no? Y ahí fue creciendo. En el 2008, 2009, empezó ese interés mío del tema digital, porque estaba empezando ahí. 2008. 2008, sí. Empecé y tomé un posgrado de Search, posicionamiento en buscadores, en 2009, con la Universidad de Barcelona, todo virtual. Luego en 2010 me dieron la oportunidad de pasar a la unidad digital en el grupo de la agencia y ahí fui creciendo en mi experiencia en marketing. ¿En el 2010? En el 2010, sí. De ahí pasé a liderar la unidad digital de otra agencia del grupo, ya en el 2012, más o menos, por ahí, 2012, 2013. Obviamente creciendo mi experiencia, ya en ese momento el foco era Google Ads y Facebook Ads y el contenido de Facebook. No existía Instagram aún, no había mucho más, ¿no? Y estaba Twitter, que era todo muy orgánico, ¿no? Todavía. Y luego entré al grupo Sad Miller, donde puedo decir que construí toda mi experiencia de branding. Todo lo que es branding, que es SEO y las bases de lo que es branding, lo construí en ese lugar. En este trabajo, una corporación global que hoy tiene otro nombre, pero ahí construí ese, digamos que ese pensamiento de branding. Y luego emprendí en otro negocio totalmente diferente a publicidad, en restaurantes, agricultura. Estuve 3 años emprendiendo, aprendiendo del emprendimiento, ¿no? Y luego, después de ese paso de emprender, trabajé en una corporación de retail donde tuve mi foco y mi base de performance. Eso fue en 2018, como hasta el 2019, 2020, en ese rango. Y en 2021 empecé de lleno con mi agencia, ya liderándola, porque antes era un side job. Yo tenía mi trabajo, atendía a mis clientes, pero el negocio fue creciendo y en 2021 tomé el control ya de la operación completa. Y bueno, desde ese punto hasta ahora, ya en este caso casi, en este punto 6 años aproximadamente, trabajando mucho, performance. Con clientes en toda la región. En toda la región, afortunadamente. En Guatemala tienes varios clientes también. Sí, y nuevamente por la posición de Panamá, poder manejar proyectos regionales nos daba esa posibilidad de ver el panorama completo de lo que pasa en la región, ¿no? Y esa es mi experiencia. También tomé un diplomado en Stanford, tomé una maestría de Big Data y Transformación Digital en 2015, que el año antepasado empecé a aplicar cosas que aprendí en 2015, manejo de bases de datos en MySQL, cosas que jamás pensé que el marketing iba a ver, ¿no? Y justo el marketing evolucionó tanto que hoy hacemos desde desarrollo, tecnología, tantas cosas.
Ese soy yo. Me encanta. Yo no me voy a extender mucho porque creo que hace unos episodios tuve la oportunidad de que me entrevistaran a mí y les compartí un poco de mi carrera, pero es que ahora recién me recordé de Vine porque escuché a este creador de contenido, bueno, influencer famoso de México, Juan Pazurita, Ajá. y él cuenta que él empezó subiendo videos de su mascota y de él en Vine. Y Vine es una red social que yo usaba mucho y yo era muy también de explorar. Salía una red social y ahí iba yo a descargarla y a usarla. Entonces mi experiencia viene de, he contado mucho esta historia, pero un libro de UGAP que llegó a mis manos cuando yo todavía estaba en básicos, eso es antes de carrera aquí en Guatemala, y yo dije voy a trabajar en agencias de publicidad. Me graduó de... ¿Segura? Así, yo dije, no sabía en qué, no sabía en qué área, no sabía en qué puesto, pero yo dije, yo voy a trabajar en agencias de publicidad. Termino la carrera de mercadotecnia y publicidad y ya yo trabajé 4 años en McDonald's desde los 16 años y luego me apareció la oportunidad de mi primera agencia de publicidad, El Taller, una gran escuela, y más bien quiero hablarte de mi carrera universitaria de la calle, que ha sido las agencias de publicidad. Claro. Ahí fue en 2010, mi primera agencia, yo estaba saliendo del colegio, entró a mi primera agencia en 2010, 2011, no en el equipo digital, se empezaba a conformar un equipo digital en la agencia con Byron Cabrera, y yo así veía así de lejos que hacían y me emocionaba mucho. Un año después me cambio de agencia y ya empiezo a trabajar en los equipos digitales y de ahí para acá son como por ahí de 13 años trabajando en marketing digital. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy importante. Seguro tú como yo tenemos nuestro libro de Kotler en casa, ¿verdad? Y algo muy importante para este episodio es las bases del marketing siguen siendo las mismas. Hoy lo que cambian son los canales, pero muchas de las bases del marketing, como lo compartíamos en el episodio anterior, la historia se construyó hace muchos años, hace varias décadas y no está mal. O sea, aquí no vamos a decir, no, ya no se hace de esa manera, se hace de esta... No, las bases son importantes, pero hoy realmente cambian los métodos, las técnicas, las tácticas a hacer y de eso vamos a hablar. Ahora sí, comencemos. Ok, vamos con el tema 1. Tema 1, ¿qué decisiones no se pueden delegar, Oscar? Correcto. Bien, a ver, yo creo que el negocio del marketing muchas veces está influenciado por decisiones que toma marketing, ¿no? Pero la realidad es que marketing no tiene que tomar siempre las decisiones, ¿no? Cuando empezamos a definir cuál es el propósito de una empresa, en qué segmento compite, cuál es la experiencia que yo le voy a ofrecer a un consumidor, cuál es el modelo de negocio, estas son decisiones que debe tomar una dirección general, ¿no? Pero hoy muchas de estas decisiones las toma marketing. Y el otro día leía que marketing, la mayoría de los CMOs son los que ascienden a CEOs. Porque el marketing evolucionó tanto que hoy tú en marketing ves atención al cliente, ves transformación digital, ves marketing como tal, ves comunicación, ves PR. Entonces ya controlas tantas áreas del negocio que pasar a hacer el rol de CEO tampoco es tan difícil, ¿no? Pero la realidad es que Sí, pero la realidad es que no deben ser decisiones que debe definir marketing, ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo es que, asimismo, como tampoco debemos decidir nosotros cuál es el rumbo del negocio, cuál es el propósito y todo esto que menciono. No necesitas ser el todólogo. No. Para eso tienes un equipo experto. Correcto. Y al final esto es decisión de la cabeza del negocio, ¿no? Sí. El segundo punto es definir los KPIs que son importantes. Claro, yo entiendo en dónde estoy como negocio y entiendo cuál es el foco del negocio. Si yo entiendo que el foco del negocio hoy es rentabilidad, mi mente y mis esfuerzos van a estar en lograr ese KPI en todo el proceso de una corporación, ¿no? Lo mismo que si mi foco es adquirir más clientes. Esta parte es supremamente importante porque si yo tengo claro cuál es el KPI del negocio, tengo claro cuál es el KPI de marketing. No voy a estar midiendo algo que no impacta al negocio. Y ahí nuevamente tenemos diferencias.
porque no hay alineación entre comercial, entre dirección, con marketing. El tercer punto es el modelo de adquisición, que también está influenciado por tener claridad de hacia dónde vamos y cuál es el KPI que debemos seguir. Si yo tengo como modelo de negocio o tengo como objetivo de adquisición mejorar la rentabilidad, entonces yo tengo que enfocarme en canales directos. Sí. Como potencio que mi volumen de venta, mis esfuerzos de marketing se den mayormente en canales propios. Email, WhatsApp, SMS, push notification, sitio web. Pero si mi esfuerzo es traer clientes nuevos, yo tengo que depender entonces de canales externos, porque tengo que construir marca, traer audiencias y obviamente luego convertirlos, ¿no? Y justo el punto cuarto es, o el punto 4 es definir el rol de marketing. Claro. Yo tengo claro hacia dónde voy como negocio, cuál es el KPI que tengo, cuál es el foco, ¿no? Y ahí luego voy a entender que el rol de marketing va a ser generar demanda, construir marca, convertir consumidores que ya tenemos, todo lo que implique mejorar el esfuerzo de marketing, ¿no? Teniendo claro que el rol de marketing tampoco es que la compañía, la corporación depende 100% de marketing, tiene un rol clave. Y usualmente también pasa esto, como no está claro cuál es el rol de marketing, marketing es el que sufre cuando hay recortes de presupuesto, porque si no estamos vendiendo es culpa de marketing. Y si estamos vendiendo no es culpa de marketing. No, de marketing no hizo nada. No, marketing no hizo nada, ¿no? Entonces, repito, para recapitular, las decisiones estratégicas que no se pueden delegar y que no tienen que ser responsabilidad 100% de marketing. ¿Dónde estamos como compañía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el KPI importante? Sí. ¿Cuál es el modelo de adquisición? ¿Quién decide esto? El KPI, obviamente, y hacia dónde vamos como compañía. ¿Y cuál es el rol de marketing? Sí. Y cuando hablamos del rol de marketing, no nos referimos al departamento de marketing. Nos referimos al rol de el marketing como ciencia de comunicar, promocionar productos o servicios, ¿no? Y bueno, listo. Me encanta. Yo quiero hablarte de qué errores se siguen repitiendo en 2026 en marketing. Muchos. Sí. Pero aquí estamos para acompañarlos. Tampoco esto es como, ay, somos marketing y no. Queremos ayudarlos y por eso les vamos a decir cuáles son los que más se repiten y que entendemos que hoy podrían empezar a dejar de hacerse. Correcto. Número 1, y siempre he escuchado esta frase en diferentes generaciones, que es todos los huevos en la misma canasta. Poner todos los huevos en la misma canasta. Correcto. Y ahora incluso lo hago a nivel físico. En mi cocina, ahora estoy comprando un cartón más grande de huevos y agarro uno y los agarro para un cesto y los otros los guardo en otro cesto. Y entonces me doy cuenta, claro, tiene sentido. O sea, no puedes ponerlos todos en el mismo lugar porque primero no los necesitas. O sea, para el platillo inmediato no necesitas todos los huevos en el mismo lugar. Y esto habla de el famoso media mix o plan de medios, como le llamen en su negocio, pero es este plan de medios en donde dices, bueno, vamos a invertir en marketing tradicional y en marketing digital. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que hoy la inversión se está basando en la intuición o yo creo que deberíamos de hacer más publicidad en vallas. ¿Crees eso? ¿Por qué? ¿Basado en qué? ¿En qué datos? ¿Qué datos te dice que en la valla de la Roosevelt o de Periférico o de Obelisco, puntos estratégicos aquí en Guatemala, ¿qué te lo está diciendo? No, es que yo pasé y vi otro anuncio y me gustó. Eso es subjetivo. No podemos darnos el lujo de las decisiones del negocio, tomarlas desde la subjetividad. Y volvemos por eso es que hay roles. ¿Sí? Yo puedo ser CEO, yo puedo ser director, yo puedo ser gerente general, pero tengo un equipo de trabajo experto y dentro de esos expertos probablemente tengo a alguien de analítica que es quien me puede decir si mi decisión de poner una valla en ese lugar realmente es estratégica o no nos va a impactar. Entonces, esto va de también entender cómo distribuir ese presupuesto que muchas veces es limitado y que queremos hacer maravillas con ese presupuesto, pero no sabemos cómo distribuirlo. Y aquí hay dos frases que se escuchan mucho hoy. Por un lado, el marketing tradicional no se puede medir, ya no voy a invertir ahí.
Y en el extremo opuesto, digital es muy caro, no lo entiendo, entonces no lo hago. Entonces, ni terminas de confiar en digital y ya no quieres invertir en tradicional porque piensas que ya no te funciona, cuando hoy yo que vengo de, te digo, una carrera muy alineada a marketing digital, hoy no defiendo únicamente los canales digitales. Para nuestros propios proyectos hacemos diferentes iniciativas donde en los canales que nos funcionan y en el recorrido del comprador. Si mi consumidor hoy está siendo impactado por pasarelas, porque a lo mejor no tiene automóvil y usa mucho pasarelas, o por el contrario, usa mucho el automóvil, entonces va en ciertas ubicaciones y es impactado por ciertas vallas, resulta ser un consumidor que aún lee periódicos físicos porque le gusta siempre enterarse de las noticias locales, es alguien que escucha radio o utiliza Spotify, y de acuerdo a ese recorrido yo voy definiendo cuáles son los medios. Una vez más, basada en datos, yo decido en qué medios invertir y ahí es donde puedo optimizar. Sí, probablemente ya no necesitas la primera plana en el periódico, probablemente ya no necesitas estar en el prime time de televisión, donde sí puedes estar y puedes optimizar ese presupuesto, pero no significa hoy ya no voy a invertir en medios tradicionales o en BTL, voy toda digital, o como no termino de entender digital o creo que es caro, no voy a hacer digital y me voy a quedar solo con el tradicional. Lo que va a pasar es que solo en un momento de ese recorrido del comprador vas a estar frente al consumidor. Frente al consumidor. ¿Y qué va a pasar? Que entonces no vas a lograr crear reconocimiento de marca. Que eso, todas las marcas, aún las que ya están posicionadas en el mercado, deben de seguir haciendo reconocimiento y posicionamiento de marca. ¿Por qué? Porque cada año hay nuevos competidores. Entonces, no te puedes dar el lujo de no estar, de no recordarle a tu consumidor, existo, aquí estoy. Y entonces se lo recuerdas en una valla, en un anuncio, en un QR, en el piso, y luego cuando toma su tablet o su teléfono le sigue recordando que existe a través de los medios que utiliza. Correcto. ¿Verdad? Pero estás todo el tiempo acompañándolo en ese famoso recorrido del consumidor. Luego, no alinear a los equipos internos. Oscar, yo te quiero decir que el problema del pleito eterno de marketing y ventas sucede aquí y en la China literalmente. El año pasado que viajé a Taiwán, en una de las conferencias se habló del tema y yo dije, wow, o sea, de verdad, literal, aquí y en la China, marketing y ventas se pelea. Nunca sonó mejor la frase. Nunca sonó mejor la frase, es literal. Tú lo dijiste y es clave. ¿Cómo alineo a estos equipos que se pelean? Primero, les hago entender algo bien básico. Ambos equipos persiguen el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de negocio. Sí, marketing tiene probablemente un objetivo de marca y el equipo de ventas tiene un objetivo comercial, pero ambos objetivos deberían de unirse para cumplir o lograr el objetivo de negocio. Correcto. Cuando logras alinearlos y que entiendan que el esfuerzo que hace marketing, que no solo es que las cosas se vean bonitas, y el esfuerzo que hace ventas, que no solo es traer más ventas, sino deberían de estar ayudando a la fidelización, ese trabajo en conjunto vale la pena, es cuando realmente se logra una alineación. Y luego, ejecutar sin un plan. O sea, este es el más común. Y por eso nosotros hemos hablado mucho de estrategia, porque hay que entender que muchas veces no es la inversión, no fue la plataforma, no fue el contenido, no fue el influencer que contratamos. Ahora se le echa la culpa no, es que el influencer no nos sirvió. No, es que tú no tenías un plan. Tú no tenías una estrategia. Tú estabas cero anticipado al mundial, por ejemplo, y a última hora corriste con una campaña, a última hora contrataste a un influencer, no le diste objetivos claros, entonces él comunicó desde su experiencia y desde el tipo de contenido que hizo. Pero en realidad hoy el ejecutar sin un plan sigue siendo un error completamente grave. ¿Por qué? Porque sobre todo nos está haciendo
perder oportunidades de ventas y perder dinero, herramientas, recursos, que eso es de verdad para ya no seguir haciéndolo. Entonces, hay 3 preguntas clave en el plan. Número 1, ¿qué quiero lograr? Eso es la estrategia. Número 2, ¿para quién? Eso responde a mi audiencia. Y número 3, ¿por qué debería importarle a alguien lo que estoy haciendo? Ese es el objetivo. Entonces, estrategia, audiencia y objetivo. No es una fórmula bastante básica, pero nos estamos saltando ese proceso de crear un plan, definir una estrategia a una audiencia con un objetivo claro. Esos son los errores más comunes que veo. Y si hilamos todos esos errores con el tema 3, que es por qué cuando hago marketing no logro construir valor, ¿no? Y cómo me doy cuenta que no construyo valor, porque tengo mal sentimiento de marca, porque tengo poca interacción, porque tengo malas evaluaciones de NPS o CSAT, por ejemplo. Entonces, el consumidor te está diciendo, mira, no tenemos una buena relación, no estás aportándome valor, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Por algo que ya hemos dicho muchas veces en el podcast, no ponemos al consumidor en el centro. Algo tan básico y sencillo como esto, ¿no? ¿Y por qué no lo ponemos en el centro? Porque si pensamos en esfuerzos de marketing, en esfuerzos de experiencia de usuario, en atención al cliente, si ahí el consumidor no está en el centro, si yo no estoy enfocado en darle contenido de valor, darle contenido que eduque, darle entretenimiento, o por ejemplo no estoy enfocado en darle una buena experiencia, darle un buen servicio al cliente, obviamente el consumidor me lo va a reclamar, me va a decir, no me estás dando valor, no me estás tratando como me lo merezco. Entonces, este es el primer problema de por qué no construimos valor. Sí. El segundo problema, aquí me disparo en el pie un poco, dependencia excesiva de paid media. Ok. Yo he visto negocios que, por ejemplo, su tráfico de sitio web depende un 80% de paid media. Y esto es grave. Es súper grave, porque la realidad es que tu dependencia debería ser un 30%, máximo un 40%. Tú deberías tener mucho tráfico orgánico, mucho tráfico de bases propias, mucho tráfico de referidos. Hablando específicamente de tráfico, ¿no? Sí. Y lo mismo pasaría con tráfico a una tienda física. Si yo no tengo posicionamiento, si yo no tengo el estar en la mente del consumidor constantemente por todos los esfuerzos de marketing en general, voy a depender excesivamente de paid media. Ojo, no digo que depender de paid media es negativo, para nada. Tiene su rol paid media, pero cuando tu negocio depende a un 80, 90% de paid media, pues también algo está pasando y esto nos lleva al siguiente problema, que es yo no construyo activos propios. Yo no construyo audiencias, no construyo bases de datos, no desarrollo un programa de lealtad, no desarrollo un CRM donde puedo analizar mejor mis audiencias, ¿no? Entonces, si te fijas, los 3 problemas están aunados a lo que hablaste en el pilar anterior, ¿no? Sí. Al final, todos los problemas que tenemos están centrados en que no estamos siguiendo los pasos básicos del marketing, que no son las tendencias. No. Nada de esto es tendencia del 2025 o 2026. Esto es marketing básico de un librito que tiene miles de años que no se está siguiendo. Entonces vamos con el... Sí, yo siempre lo explico a los equipos de trabajo con los que, pues, mis propios equipos de trabajo, es siempre pensar en la estrategia, luego las acciones y por último las tácticas. Correcto. Un post en redes sociales es una táctica. Es una acción puntual. Eso es una táctica. Correcto. Pero la estrategia de voy a hacer contenido educativo porque voy a compartir información de valor para mis usuarios que son XXX, esa es la estrategia. Correcto. Pero el hacer un post, hacer un reel, esas son tácticas. Es lo último en pensar, pero antes es la estrategia. Correcto. Yo quiero hablarte sobre cómo hoy realmente hay una verdad crucial que no podemos omitir. Ya no vendemos en un canal, vendemos experiencias.
El usuario ya no está pensando, te compré en WhatsApp, te compré en sitio web, te compré en una tienda física. El usuario está pensando en la experiencia. Ujú. Entonces, hoy el usuario va a recordar, incluso muchas veces, en dónde te compró hasta que tú le pasas una encuesta. Ujú. Hasta que tú le pasas una encuesta y dice, es verdad, la última vez que consumí en esta marca o este producto fue a través de WhatsApp. Ujú. Pero en realidad, en su recorrido, que hoy es más inmediato, ya no termina de darse cuenta que está impactado por diferentes Ujú. puntos de venta y que está haciendo su compra a través de un canal en específico. Ujú. Entonces, muchas empresas siguen optimizando canales por separado, ¿verdad? A lo mejor hoy se tiene el mejor performance en Meta, ya se Ujú. logró. O un negocio tiene el mejor CRM. O alguien se dedicó en tener la mejor tienda física. Ujú. Pero entonces, cuando yo voy a su WhatsApp, abandonado. Correcto. ¿Por qué? Porque no están integrando esa experiencia y volvemos a la omnicanalidad, ¿verdad? De poder integrar los puntos de venta. Hay que recordar que hoy, de verdad, el usuario, el consumidor actual y sobre todo el consumidor digital, Ujú. que es un público potencial entre los 24 y 44 años, está buscando fuertemente las experiencias, ya no la marca, y lo hablábamos también en unos episodios atrás. Incluso ya no estaba pensando en el precio, Ujú. no a lo mejor porque tenga el poder adquisitivo necesario para gastar, 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 pero sí está logrando ser más estratégico con sus gastos y decir, voy a invertir en esto porque la experiencia lo vale. Ya Correcto. no ve el precio, está viendo la La experiencia. Y experiencia. eso nos lleva a tendencias Correcto. 2026. Y vamos a hablar de tendencias que realmente no son recientes. Mm, Son tendencias que, un poco lo que decía en el pilar 3, perdón, son básicos, ¿no? Y empezamos con consolidar el performance marketing. ujú, Y inclusive hablando del brand performance, ¿no? De cómo tenemos que priorizar, entender este esfuerzo que tiene una inversión importante, qué resultado nos está dando, cómo analizamos mejor el impacto que tiene estas acciones en el resultado del negocio. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo analizo constantemente este esfuerzo, que nuevamente digo, tiene un peso importante, y veo el impacto que tiene en el negocio, lo puedo optimizar y puedo lograr un mejor resultado de este esfuerzo, ¿no? mm, La segunda tendencia, que tiene ya un par de años y viene creciendo, es retail media. Ya lo hemos hablado en otros episodios. Retail media para marcas que se distribuyen en retailers, en supermercados, en tiendas departamentales. Es un nuevo canal interesante. Es un canal que ya hemos hablado que está dando resultados positivos a las marcas. claro. Y es un canal que en Centroamérica está creciendo también. No es una tendencia alejada de nuestra región. Y que ojo, tal vez no me estoy dando cuenta que yo tengo la oportunidad de ofrecer espacios de retail media en mis canales propios. Correcto, que Lo lo que tú hablamos, decías sí, antes, o sea, si yo me di a la tarea incluso de construir canales propios, hoy los podría estar generando rentabilidad ofreciendo retail media para otros. de hecho lo hablamos en el segundo episodio de este año. Sí, hay un episodio en el que hablamos a más profundidad de retail media, lo pueden ir a buscar y recuerden suscribirse para que les recuerde la plataforma cada vez que hay un contenido nuevo. Correcto. Y la cuarta tendencia, que sí es mucho más reciente, es inteligencia artificial. Sí. Que ya tuvimos inclusive un episodio también completo ya de IA para pymes. La inteligencia artificial ya tiene múltiples vertientes. En este episodio donde hablamos de tendencias, el primer episodio del año, hablamos sobre tres tendencias importantes que hay dentro de la vertiente de inteligencia artificial. Pero hoy, ¿para qué debemos aprovechar la IA? Para mejorar productividad, para mejorar procesos de creación de contenido, Mm, procesos analíticos, para también mejorar todo lo que sea experiencia al cliente, aprovechar y automatizar, pero ya no automatizar solamente un proceso, sino automatizarlo con mejora continua, que sí. es lo que permite también un poco la IA, ¿no? Entonces, si ven las cuatro tendencias, de las cuatro, hay tres que están centradas en tecnología, ¿no? Porque hoy el marketing, sí, sigue teniendo un foco estratégico importante. La Sí. estrategia es
supremamente importante, pero también la transformación digital es necesaria, ¿no? Y lo seguimos viendo cada vez que hacemos eventos, que hacemos webinars, que tenemos reuniones con clientes. Nos encontramos que todavía hay mucho retraso en transformación digital, desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿no? Entonces, tomen en cuenta estas tendencias que, como decía hace poco, no son tendencias recientes en su mayoría, y empiecen ese proceso de transformación digital, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo te voy a compartir y un poco para entender dónde está la oportunidad de esta transformación digital y del marketing digital, es que hoy la adopción y penetración digital global es bastante fuerte. Más de 600.000 millones de personas usan Internet en todo el mundo y esto equivale a un 73% de la población mundial. Hay una penetración muy dominante. En Guatemala sabemos que más del 90% está navegando en Internet a través de su celular, pero no solo navegando, sino también comprando a través de su celular con mayor preferencia. Aún hay brechas significativas, pero es importante entender que hay una importante actividad en redes sociales. Más del 69% de las personas están utilizando redes sociales a nivel mundial y al menos 4 días por semana o más es el tiempo que llegan a usar jóvenes hoy las redes sociales. Una cantidad absurda de tiempo, ¿no? Sí, que es el lugar donde los podemos impactar, tanto Correcto. con esfuerzos orgánicos como con esfuerzos de pauta. Correcto. Entonces, en realidad, ya lo hemos dicho, las bases del marketing siguen siendo las mismas de hace décadas. Lo que cambia hoy es la estrategia, la herramienta, la técnica que usamos finalmente para llegar a nuestros consumidores. Y podríamos seguir hablando, pero vamos a hacer más episodios específicos sobre diferentes aspectos del marketing digital de hoy, de la oportunidad de llegar a esos consumidores digitales y omnicanales, que recuerden que esto no solo es de venta 100% en línea, sino cómo se está complementando el comercio electrónico con todo lo que pasa en los otros diferentes canales digitales. Oscar, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo quisiera agregar como conclusión que hoy el marketing, desde mi perspectiva, son 3 pilares importantes, ¿no? Estrategia, que es un poco lo que hemos abordado acá. Creatividad, porque sigue siendo importante la creatividad para la conexión humana, para comunicar de forma diferenciadora. Y la tecnología, con todo lo que engloba la tecnología, porque la tecnología hoy está compuesta de muchas, digamos, especialidades, por así decirlo. Sí. Entonces piensen que esos son los 3 pilares que, desde mi perspectiva, son claves para un marketing más eficiente hoy, ¿no? 100%. Bien. Esto fue un episodio más de E-Commerce Coffee. Nos vemos en la próxima.